Al comenzar esta segunda parte de nuestra introducción al libro de Génesis, debemos recordar una verdad fundamental. Toda persona tiene una cosmovisión. Toda persona posee una forma de interpretar la realidad. Toda persona responde, consciente o inconscientemente, a preguntas fundamentales como estas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué es la verdad? ¿Qué ocurre después de la muerte? La manera en que respondemos estas preguntas determina nuestra comprensión de toda la realidad, y precisamente por eso el tema de los orígenes es tan importante. La forma en que una persona entiende el origen del universo influirá en la forma en que entiende la moralidad, el propósito de la vida, la dignidad humana y hasta su relación con Dios. Proverbios 14:12. La Escritura nos recuerda que existe camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por esa razón no podemos construir nuestra cosmovisión simplemente sobre lo que parece correcto a nuestros ojos. Necesitamos la revelación de Dios. A lo largo de la historia han existido numerosas explicaciones acerca del origen del universo. Mucho antes del surgimiento de la ciencia moderna, las antiguas civilizaciones ya intentaban responder estas preguntas. Los egipcios tenían sus relatos acerca del origen del mundo. Los babilonios tenían sus propias explicaciones. Los cananeos poseían sus mitologías. Los griegos desarrollaron complejos sistemas filosóficos para explicar la existencia. Y algo interesante ocurre cuando examinamos estas explicaciones antiguas. La mayoría de ellas presentan un universo que surge del conflicto. En muchas narraciones antiguas encontramos dioses luchando entre sí, guerras cósmicas, violencia divina, caos primordial. Y del resultado de esos conflictos surge el mundo. Pero cuando abrimos Génesis, encontramos algo completamente diferente. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Observe la simplicidad y la majestuosidad de esta declaración. No encontramos una batalla entre dioses. No encontramos fuerzas rivales compitiendo por el control del universo. No encontramos una creación accidental. Encontramos a un Dios soberano creando deliberadamente por su voluntad. Esta diferencia es enorme. Porque desde el primer versículo la Biblia establece que el universo tiene un origen inteligente, intencional y ordenado. Nada ocurre por accidente. Nada ocurre fuera del control de Dios. Nada ocurre independientemente de su voluntad. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Salmo 33:9. Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. La creación bíblica no surge del caos autónomo, surge de la palabra poderosa del Creador. Y aquí encontramos una característica única de la cosmovisión bíblica. La Biblia distingue claramente entre el Creador y la creación. Dios no es parte del universo. Dios no es una energía dentro del universo. Dios no es la suma de las fuerzas naturales. Dios existe por encima y más allá de todo lo creado. Isaías 40:28. El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. Esta verdad diferencia radicalmente el cristianismo bíblico de muchas filosofías antiguas y modernas. Algunas enseñan que el universo es eterno. Otras enseñan que Dios y el universo son esencialmente la misma realidad. Otras afirman que todo lo que existe puede explicarse únicamente mediante procesos materiales. Pero Génesis comienza estableciendo una línea divisoria absoluta. Dios es el creador, el universo es la creación, y esa distinción será esencial para comprender todo lo que sigue, porque si Dios es el creador, entonces tiene autoridad sobre su creación. Si Dios es el creador, entonces tiene derecho a definir la verdad. Si Dios es el creador, entonces la humanidad le pertenece, y si la humanidad le pertenece, entonces también le debe adoración, obediencia y rendición de cuentas. Por eso el debate sobre los orígenes nunca ha sido simplemente un debate científico o filosófico. En el fondo, siempre ha sido un debate acerca de la autoridad. ¿Aceptaremos la autoridad del Creador o intentaremos interpretar la realidad independientemente de Él? Y esa es exactamente la misma pregunta que encontraremos una y otra vez a lo largo de las páginas de Génesis. Ahora bien, cuando llegamos al mundo moderno, descubrimos que las explicaciones sobre los orígenes han cambiado de forma, pero no necesariamente de esencia. Las antiguas civilizaciones intentaban explicar el universo sin el Dios verdadero. Las filosofías modernas frecuentemente intentan hacer exactamente lo mismo. Aunque utilizan un lenguaje más técnico y científico, la pregunta fundamental sigue siendo la misma.
¿Es posible explicar el universo sin un creador? Y aquí debemos hacer una aclaración importante. Como creyentes, no debemos temer la investigación honesta, no debemos temer el estudio de la naturaleza, no debemos temer el descubrimiento científico, porque toda verdad es verdad de Dios. Si algo es verdadero, jamás podrá contradecir correctamente la revelación divina. Salmo 111, 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. La Biblia nunca presenta el estudio de la creación como algo negativo. Al contrario, constantemente invita al ser humano a contemplar las obras del Creador. El problema surge cuando se intenta estudiar la creación, excluyendo de antemano la posibilidad de un creador. Y aquí aparece una cosmovisión muy influyente en el mundo moderno, el naturalismo. El naturalismo sostiene que todo lo que existe puede explicarse únicamente mediante causas naturales. Según esta perspectiva, no existe necesidad de apelar a Dios para explicar el universo. Todo debe interpretarse exclusivamente a través de procesos físicos y materiales. Ahora bien, debemos observar cuidadosamente algo. El naturalismo no es una conclusión científica, es una presuposición filosófica. Es una manera de interpretar la evidencia, porque antes de examinar cualquier dato, ya ha decidido excluir toda explicación sobrenatural. Y esto es importante entenderlo. La ciencia puede estudiar cómo funcionan ciertos procesos, puede observar fenómenos, puede medir cambios, puede formular modelos, pero la ciencia por sí misma no puede demostrar que Dios no existe. Esa afirmación pertenece al ámbito filosófico, no al científico. Romanos 1:20. Pablo enseña que la creación revela claramente atributos invisibles de Dios. Es decir, la creación no apunta hacia la ausencia de Dios. La creación apunta hacia la existencia de Dios. Y cuanto más compleja resulta nuestra comprensión del universo, más impresionante se vuelve la evidencia de diseño y orden. Pensemos por un momento en la precisión extraordinaria que observamos en el cosmos, la fuerza gravitacional, las constantes físicas, la estructura de la materia, las leyes que gobiernan el universo, la complejidad de la vida, la información contenida en cada célula. Todo ello revela un nivel de organización extraordinario. Y aquí surge una pregunta legítima. ¿Por qué el universo es comprensible? ¿Por qué existen leyes ordenadas y consistentes? ¿Por qué las matemáticas describen con tanta precisión el funcionamiento del cosmos? ¿Por qué vivimos en un universo que parece estar cuidadosamente ajustado para permitir la existencia de la vida? Estas preguntas han llevado incluso a numerosos científicos a reconocer que la realidad es mucho más compleja de lo que muchas veces se pensaba. Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y precisamente eso es lo que observamos cuando contemplamos la creación. No simplemente materia, no simplemente energía, no simplemente procesos. Observamos evidencia de orden, propósito y diseño. Por supuesto, esto no significa que comprendamos todos los detalles. Existen preguntas difíciles, existen debates legítimos, existen aspectos de los orígenes que continúan siendo objeto de estudio, pero la existencia de preguntas no elimina la evidencia del Creador. De hecho, la Biblia nunca presenta a Dios como alguien que puede ser encerrado dentro de los límites de la comprensión humana. Isaías 55, 8-9. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Por eso, debemos acercarnos a estos temas con humildad. Humildad para reconocer lo que sabemos, humildad para reconocer lo que no sabemos y humildad para someternos a la revelación de Dios cuando nuestra comprensión es limitada. Porque al final, la pregunta fundamental sigue siendo la misma. ¿Interpretaremos la creación a la luz del Creador? ¿O intentaremos interpretar al Creador a la luz de nuestras limitadas observaciones de la creación? Génesis nos invita desde su primer versículo a comenzar con Dios. Y cuando comenzamos con Dios, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Al continuar nuestro estudio, llegamos a uno de los temas más discutidos en el mundo contemporáneo, el origen de la vida. Durante generaciones, científicos, filósofos y pensadores han intentado responder una pregunta fundamental. ¿Cómo apareció la vida? Y debemos reconocer desde el principio que esta es una pregunta distinta al origen del universo, porque aun si alguien pudiera explicar cómo surgieron las estrellas, las galaxias o los planetas, todavía quedaría por responder cómo apareció la vida misma. Existe una enorme diferencia entre la materia inerte y un organismo vivo. Una roca no está viva, el agua no está viva, los minerales no están vivos.
Sin embargo, una célula viva contiene niveles de complejidad extraordinarios. Incluso la célula más simple posee sistemas de información, mecanismos de regulación, procesos de reproducción y estructuras increíblemente sofisticadas. Cuando observamos una célula moderna, estamos contemplando algo mucho más complejo que cualquier máquina construida por el ser humano. Salmo 139:14. David declaró que somos una creación admirable y maravillosa. Y mientras más avanza el conocimiento humano acerca de la vida, más asombrosa parece esa declaración. Ahora bien, una de las explicaciones más difundidas en el mundo moderno sostiene que la vida surgió a partir de procesos naturales ocurridos durante largos periodos de tiempo. No vamos a caricaturizar esa posición. Debemos ser justos al analizar cualquier idea. Sin embargo, debemos reconocer que todavía existen preguntas fundamentales que continúan siendo objeto de debate. ¿Cómo surgió la información biológica? ¿Cómo apareció el código genético? ¿Cómo se originaron los complejos sistemas necesarios para la vida? ¿Cómo pasó la materia no viva a convertirse en organismos vivos? Estas preguntas siguen siendo profundamente significativas, y aunque existen diversas hipótesis, ninguna ha logrado observar directamente el origen de la vida, porque ese acontecimiento pertenece al pasado. Y aquí volvemos a encontrar una diferencia importante entre observación e interpretación. La ciencia puede estudiar la vida existente, puede analizar organismos actuales, puede observar cambios dentro de los seres vivos, pero reconstruir el origen absoluto de la vida requiere necesariamente una interpretación de los datos disponibles. Y es precisamente aquí donde la revelación bíblica ofrece una respuesta clara. Génesis 1:11 a 12. La vida vegetal aparece por mandato de Dios. Génesis 1:20 a 25. Los animales aparecen por mandato de Dios. Génesis 1:26 a 27. El ser humano aparece por un acto especial de creación divina. Observe algo importante. La Biblia no presenta la vida como un accidente. La Biblia no presenta la vida como el resultado de fuerzas impersonales, actuando sin propósito. La Biblia presenta la vida como el producto de la voluntad deliberada de un Dios inteligente. Juan 1:3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Juan 1:4. En Él estaba la vida. Hechos 17:24 a 25. Dios da a todos vida, aliento y todas las cosas. La vida, según las Escrituras, no es simplemente una propiedad de la materia. La vida procede del Creador. Y esto tiene enormes implicaciones para nuestra comprensión del ser humano, porque si somos simplemente el resultado de procesos impersonales, entonces conceptos como dignidad, valor moral y propósito último se vuelven difíciles de fundamentar. Pero si fuimos creados por Dios, entonces cada ser humano posee valor porque refleja la imagen de su Creador. Génesis 1:27. El hombre fue creado a imagen de Dios. Esta es una de las doctrinas más importantes de toda la Biblia. La dignidad humana no depende de la inteligencia, no depende de la riqueza, no depende de la capacidad física, no depende de la posición social. Depende del hecho de que el ser humano fue creado por Dios y porta su imagen. Por eso la Biblia atribuye un valor extraordinario a cada vida humana. Y por eso Génesis no solamente explica nuestros orígenes, también explica nuestra identidad. Nos dice quiénes somos, nos dice por qué existimos, nos dice por qué la vida tiene significado. Y nos recuerda que nuestra existencia no es el resultado de una casualidad cósmica. Somos criaturas hechas por el Dios eterno para su gloria. Isaías 43:7. Dios declara que creó a su pueblo para su gloria, y cuanto más comprendemos esta verdad, más entendemos que la pregunta sobre los orígenes no es simplemente una cuestión académica, es una cuestión profundamente personal, porque la manera en que entendemos nuestro origen influirá directamente en la manera en que entendemos nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro destino eterno. Al seguir avanzando en nuestro estudio, llegamos a una pregunta que ha ocupado la atención de científicos, filósofos y teólogos durante siglos. ¿Tuvo el universo un comienzo? Y aunque hoy pueda parecer una pregunta sencilla, durante gran parte de la historia, muchos pensadores creían que el universo era eterno. Se asumía que la materia siempre había existido. Se pensaba que el cosmos no tenía principio ni fin. Sin embargo, la Biblia afirmó algo muy diferente desde el primer versículo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Observe cuidadosamente estas palabras. La Biblia no comienza con materia eterna, no comienza con energía eterna, no comienza con un universo eterno. Comienza con Dios, y luego nos dice que hubo un principio.
Eso significa que el tiempo tuvo un comienzo, el espacio tuvo un comienzo, la materia tuvo un comienzo, la creación tuvo un comienzo, y solamente Dios existía antes de ese comienzo. Salmo 92. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que existieran montañas, antes de que existiera la tierra, antes de que existiera el universo, Dios ya existía. Esto es algo que nuestra mente finita tiene dificultad para comprender. Nosotros vivimos dentro del tiempo. Pensamos en términos de pasado, presente y futuro, pero Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Él es eterno. Él es el gran yo soy. Éxodo 3:14. Dios se revela como el yo soy, no el yo fui, ni solamente el yo seré. Él existe eternamente, y precisamente por eso puede ser el origen de todas las cosas. Ahora bien, en tiempos modernos, muchos han señalado que ciertas teorías cosmológicas sugieren que el universo tuvo un comienzo. No entraremos en detalles técnicos innecesarios, porque nuestro propósito principal es estudiar la Escritura. Sin embargo, resulta interesante observar que durante siglos la Biblia afirmó un comienzo absoluto del universo, mucho antes de que muchos pensadores estuvieran dispuestos a aceptar esa posibilidad. Pero debemos recordar algo importante. Incluso si una teoría científica describe ciertos aspectos del desarrollo temprano del universo, todavía queda una pregunta más profunda. ¿Qué causó el comienzo mismo? ¿Qué produjo la existencia del espacio? ¿Qué produjo la existencia del tiempo? ¿Qué produjo la existencia de la materia? ¿Qué produjo las leyes que gobiernan el universo? La Biblia responde estas preguntas con una claridad extraordinaria. Hebreos 11:3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No por azar, no por accidente, no por una fuerza impersonal, por la palabra de Dios. Salmo 33:9. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Aquí encontramos una verdad fundamental de la cosmovisión bíblica. La creación depende de Dios, pero Dios no depende de la creación. El universo necesita un creador. El creador no necesita un universo. Hechos 17:24-25. Dios no es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Esta es una diferencia radical entre el Dios de la Biblia y los dioses de las mitologías antiguas. Los dioses paganos frecuentemente dependían del mundo, dependían de sacrificios, dependían de los seres humanos, pero el Dios de Génesis es absolutamente autosuficiente, perfecto, completo, soberano. No creó porque necesitara algo, creó porque así lo quiso. Apocalipsis 4:11. Todas las cosas fueron creadas por su voluntad. Y esta verdad tiene enormes implicaciones para nuestra vida, porque significa que nuestra existencia no es accidental. No somos el resultado de una serie de eventos sin propósito. No estamos aquí por casualidad. Fuimos creados porque Dios quiso que existiéramos. Y si Dios quiso nuestra existencia, entonces nuestra vida tiene propósito, tiene significado, tiene dirección, tiene responsabilidad delante del Creador. Por eso Génesis no solamente responde preguntas acerca del pasado, también responde preguntas acerca del presente. Y cuanto más entendemos quién es el Creador, más entendemos quiénes somos nosotros. Porque solamente cuando conocemos al autor de la historia, podemos comprender correctamente nuestro lugar dentro de ella. Y precisamente aquí comenzamos a acercarnos a uno de los textos más fascinantes de toda la Biblia. Después de declarar que Dios creó los cielos y la tierra, Génesis nos presenta una descripción sorprendente del estado inicial de la creación, una descripción que ha generado preguntas, debates e interpretaciones durante siglos, y será allí donde dirigiremos nuestra atención a continuación. Y precisamente aquí llegamos a uno de los versículos más intrigantes de toda la Biblia. Después de declarar que Dios creó los cielos y la tierra, Moisés añade una descripción que ha sido objeto de estudio durante siglos. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A primera vista, este versículo parece sencillo, pero cuando lo examinamos cuidadosamente, descubrimos una enorme riqueza teológica. Lo primero que debemos hacer es evitar un error común. No debemos leer este texto a través de las especulaciones modernas. Debemos leerlo tal como Moisés lo escribió y tal como sus primeros lectores lo habrían entendido. Recordemos que Génesis fue escrito para el pueblo de Israel. Moisés no estaba intentando responder todas las preguntas filosóficas que surgirían miles de años después.
Su propósito era revelar cómo Dios preparó su creación para ser habitada, y precisamente eso es lo que comienza a describir en Génesis 1:2. La expresión desordenada y vacía proviene de dos palabras hebreas muy conocidas, tohu y bohu. Estas palabras aparecen juntas solamente en unos pocos lugares del Antiguo Testamento. La idea principal no es que la creación fuera mala. Tampoco significa que Dios hubiera creado algo defectuoso. La idea central es que la tierra todavía no estaba preparada para cumplir su propósito final. Aún no estaba organizada para ser habitada. Aún no estaba acondicionada para sostener la vida humana. Era una creación real, pero todavía incompleta en cuanto a su función. Y esto encaja perfectamente con lo que veremos en los días de la creación. Durante los primeros 3 días, Dios forma. Durante los siguientes 3 días, Dios llena. Primero prepara los ámbitos, luego coloca a los habitantes. Primero organiza, luego llena. Por eso algunos estudiosos han señalado que la expresión desordenada y vacía funciona como un resumen del problema que los 6 días de la creación resolverán. La tierra estaba sin forma. Dios le dará forma. La tierra estaba vacía. Dios la llenará. Isaías 45:18. Dios no creó la tierra para que permaneciera vacía, sino para ser habitada. Observe la importancia de esta declaración. Desde el principio vemos propósito. Desde el principio vemos diseño. Desde el principio vemos intención divina. Nada ocurre al azar. Nada ocurre accidentalmente. Todo se desarrolla conforme al plan soberano de Dios. Ahora bien, otra frase que ha generado muchas preguntas es la referencia a las tinieblas sobre la faz del abismo. Algunas personas han intentado relacionar estas tinieblas con fuerzas malignas. Otras han sugerido la existencia de una catástrofe previa a Génesis 1:2. Sin embargo, debemos ser cautelosos. El texto no afirma ninguna de esas cosas. Las tinieblas en este contexto simplemente describen la condición inicial de la creación antes de que Dios dijera, Génesis 1:3, sea la luz. Más adelante veremos que la oscuridad en sí misma no es presentada aquí como algo pecaminoso. Simplemente forma parte de la condición inicial que Dios transformará mediante su obra creadora. Lo mismo ocurre con el abismo y las aguas. En muchas culturas antiguas, las aguas profundas eran asociadas con el caos y con poderes incontrolables. Pero Génesis presenta una imagen completamente distinta. Las aguas no representan una amenaza para Dios. No representan un rival para Dios. No representan una fuerza independiente de Dios. Todo está bajo su control absoluto. Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Desde el comienzo de la Biblia, encontramos a un Dios soberano, gobernando incluso aquello que para el hombre parece inmenso e incontrolable. Y entonces llegamos a una de las declaraciones más hermosas de todo el relato. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, antes de que aparezca la luz, antes de que aparezcan los continentes, antes de que aparezcan los animales, antes de que aparezca el ser humano. El Espíritu de Dios ya está presente. La creación no es un acontecimiento distante en el cual Dios simplemente da una orden y se aleja. Dios está activamente involucrado en su obra. El Padre crea, la Palabra crea. El Espíritu está presente y obrando, y cuanto más avanzamos en las Escrituras, más claramente veremos que la obra creadora revela la gloria del Dios Trino. Por eso Génesis 1:2 no describe caos fuera de control, describe una creación que está siendo preparada por el Creador para cumplir exactamente el propósito para el cual fue hecha. Al llegar a este punto de nuestro estudio, es importante mencionar que Génesis 1:1 a 2 ha sido interpretado de diferentes maneras por creyentes que aceptan la autoridad de las Escrituras, y debemos abordar este tema con equilibrio, humildad y fidelidad al texto bíblico. Nuestro compromiso no es defender una posición por tradición. Nuestro compromiso es permitir que el texto hable por sí mismo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A lo largo de la historia de la Iglesia, han surgido varias interpretaciones sobre la relación entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Una de las posiciones más conocidas entiende que Génesis 1:1 describe el acto inicial de creación y que Génesis 1:2 simplemente describe la condición de la tierra inmediatamente después de haber sido creada. Según esta interpretación, el relato avanza de manera natural. Primero Dios crea, luego se describe el estado inicial de la tierra, y después comienzan los 6 días de organización y llenado de la creación.
Muchos estudiosos consideran que esta lectura es la más sencilla y natural dentro del contexto inmediato. Otra interpretación conocida es la llamada teoría de la brecha. Según esta propuesta, habría existido un largo periodo de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Algunos defensores de esta posición sugieren que una catástrofe ocurrió entre ambos versículos. Sin embargo, debemos reconocer que el texto no menciona explícitamente tal catástrofe. Por esa razón, muchos intérpretes consideran que esta teoría depende de inferencias que van más allá de lo que el texto afirma directamente. Y aquí debemos recordar un principio importante de interpretación bíblica. No debemos exigir al texto que diga más de lo que realmente dice. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Nuestra responsabilidad es construir nuestras doctrinas sobre aquello que la Escritura revela claramente, no sobre especulaciones. También existen otras propuestas relacionadas con la estructura literaria de Génesis 1. Algunos enfatizan especialmente la organización temática del relato. Otros resaltan los paralelos entre los días de formación y los días de llenado. Y aunque pueden existir diferencias en ciertos detalles interpretativos, la mayoría de los creyentes conservadores coinciden en varias verdades fundamentales. Dios creó todas las cosas. Dios creó deliberadamente. Dios creó con propósito. La creación depende de Dios, y la creación revela la gloria de Dios. Hebreos 11:3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Estas verdades centrales permanecen firmes independientemente de algunos debates secundarios. Y esto nos enseña una lección importante. No todas las doctrinas tienen el mismo nivel de importancia. Hay verdades fundamentales que son esenciales para la fe cristiana. Y hay cuestiones interpretativas donde creyentes fieles pueden diferir en ciertos detalles sin abandonar la autoridad de las Escrituras. Nuestro objetivo será siempre distinguir entre ambas cosas, defender con firmeza lo que la Biblia afirma claramente y mostrar prudencia donde el texto permite cierta discusión. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Por eso estudiaremos Génesis cuidadosamente, versículo por versículo, palabra por palabra, contexto por contexto. No queremos imponer nuestras ideas al texto, queremos descubrir lo que Dios ha revelado. Y mientras más profundamente examinamos estos primeros versículos, más evidente se vuelve que Génesis no fue escrito para satisfacer toda curiosidad humana. Fue escrito para revelar al Dios creador. Fue escrito para mostrar su poder. Fue escrito para mostrar su sabiduría. Fue escrito para mostrar su soberanía. Y fue escrito para preparar el escenario de la historia de la redención que recorrerá toda la Biblia. De hecho, aún antes de que aparezca el ser humano en la escena, ya estamos contemplando a un Dios que gobierna perfectamente cada aspecto de su creación. Nada está fuera de su control, nada escapa a su autoridad, nada ocurre al margen de su voluntad. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y precisamente por eso podemos acercarnos al estudio de Génesis con confianza, porque no estamos estudiando una historia de incertidumbre. Estamos estudiando la revelación del Dios soberano que gobierna la historia desde el principio hasta el fin. Y en nuestra próxima enseñanza comenzaremos a examinar directamente Génesis 1:1. Nos detendremos en cada palabra, analizaremos su contexto, estudiaremos su significado en hebreo y veremos por qué este versículo constituye una de las declaraciones más profundas y trascendentales de toda la revelación bíblica. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allí comenzará formalmente nuestra exposición, versículo por versículo, del libro de Génesis.